Buenas tardes, señoras y señores, queridos amigos. Tardes de invierno en Madrid, ya es un invierno verdadero. Ha nevado en Madrid y está nevando en bastantes partes de España, bastante. Así que es un buen invierno. Hoy estamos en la conferencia 40, número 40, la 40ª. Recordad ustedes que en la conferencia 38, la penúltima, al término de la conferencia, comenzamos con el examen del tercero de los tipos de relaciones interpersonales próximas. Y 3, la familia, las relaciones y organizaciones varias, y lo que habíamos denominado, precisando el significado de la denominación, sedes de trabajo. Y en esa sesión 38 iniciamos esto y comenzamos, y terminamos la conferencia con esto, con una advertencia previa que es esencial y que es necesaria en general, y es que eso que habíamos denominado trabajo, que eran lugares de actividad principal de las personas, aparte de dormir y comer y todo eso, no es lo primero que hay que mirar, no es algo que sea susceptible de ser correctamente percibido mediante una inspección directa de eso sin más. Porque esa parte de la actividad humana es una parte de la actividad. Las, por llamarlo así, decisiones, en la medida en que estas son posibles con mayor o menor latitud por parte del sujeto, las decisiones comienzan antes. Comienzan con la distribución de tiempo de actividad, de tiempo y de todos los elementos de intensidad, pensamiento, etc. Es que el primer momento analítico es el general de la actividad personal. Y dentro de eso está la actividad trabajo. Y ahora vamos a ver las sedes. En la conferencia 39, la anterior a esta, planteamos cómo íbamos a hacer este examen descriptivo e iniciamos una buena cantidad de recorrido de ese examen. Recuerdo a ustedes brevemente, estábamos en la descripción, porque las implicaciones que podía tener y que puede tener y que tiene la nota antropológica proyectividad del ser humano ya están examinadas antes, y todo lo que estamos escribiendo ahora y hemos escrito en sesiones anteriores es perfectamente posible a la vista de esta característica antropológica del ser humano. Bien, ¿cómo íbamos a plantear y planteamos en esa conferencia anterior el examen de las sedes de trabajo? Recuerden ustedes que este examen, como en todas las anteriores, tenía por objeto dos cosas principales. La primera, estudiar la estructura de relación interpersonal que tiene lugar en esas sedes. Y la segunda, al hacer esto, recoger información adicional sobre la estructura del paquetito de acción económica que ya está cerrado. Ya está a punto de ser eyectado. Algo que
conocer la estructura de relacionalidad en esas sedes y adicionalmente obtener más información acerca de la estructura del paquete de acción económica. Entonces, nos planteamos el examen de esto del modo siguiente, en dos tiempos de duración muy desigual, por otra parte. El primero, establecer alguna tipología de tipos de sedes de trabajo. Claro, la sede de trabajo, así, a primera vista y sin ir más lejos, son variadísimas. De las labores del hogar hasta una mina de sal en Siberia como esclavo, en Siberia o en América del Norte, ¿verdad? Una fábrica, una consultoría, los más pequeños negocios, un zapatero haciendo zapatos en su taller, él con un ayudante, absolutamente diversas. Claro, hay que ordenar un poco para poder ordenar la inspección descriptiva de cómo son las sedes. Así que la primera parte, la más larga, la más compleja, consistía en eso, en establecer una tipología. Concluido esto, y ya de manera mucho más breve, veríamos los modos en los que las personas están, efectivamente, pueden estar y están, según la observación, insertos o instalados en esas diversas sedes. Y de ahí derivamos inmediatamente conclusiones o consecuencias de interés acerca de qué elementos adicionales a los ya conocidos han podido concurrir en la formación del paquetito de acción económica que cada uno de las personas de la sociedad en el instante T tiene ya formado y a punto de ser eyectado. El examen de la primera de estas dos partes, tipos de sedes, habíamos establecido que lo íbamos a hacer del modo siguiente. En primer lugar, íbamos a establecer una serie de características absolutamente generales, características que se predican, tipos de características que se predican de cualquier sede, cualquiera. Y una vez establecido esto, pasaríamos a establecer una estructura tipológica significativa. En la sesión anterior, la conferencia 39, examinamos con cierto detenimiento esta lista de características que, como les anuncié a ustedes entonces, y les recuerdo ahora, no es exhaustiva. Es bastante comprensiva y desde luego contiene lo principal. Esas características. La estructura de gobierno, la estructura de intencionalidad, la estructura organizativa, cómo está organizada, cómo está previsto que se integren y participen diversos tipos de personas y qué de los resultados de esa actividad revierten en las personas. La estructura de relaciones interna, además de la implicada por la estructura ocupacional a la que me acabo de referir. La estructura de relaciones externas con otras sedes y en general distintas, otros tipos de sedes. El grado entre comillas, porque es un grado no graduable en un sentido aritmético. El grado de conocimiento acerca de todo lo que he dicho anteriormente, que provea la sede, grado de conocimiento. La cultura,
que se constituye y desarrolla en esa sede, y diversos elementos de los que aquí no me voy a ocupar mucho, relativos a cosas técnicas como tamaño, relación entre entradas y salidas y otra serie de características que frecuentemente son las primeras a las que se dirige la atención cuando se ven informaciones en los periódicos y todo esto. Empresa no sé qué, 200.000 trabajadores distribuidos por todo el globo terráqueo. Sí, eso está bien, muy importante, pero por lo que ya les dije a ustedes en la sesión anterior, y lo voy a recordar ahora, es importante, pero es menos importante que otros elementos de características que son los que acabo de decir. Bien, en esta sesión anterior pasamos una revista de ciertas peculiaridades que pueden tener por separado cada una de ellas y conjuntamente estas características. Uno de los elementos que les destaqué a ustedes es la enorme diversidad. Diversidad no solamente como posibilidad a priori, que por supuesto, sino diversidad constatable de facto, que pueden ustedes constatar. Ahora vamos a inmediatamente a empezar esta conferencia con un repaso a esto que vimos, pero en una perspectiva especial. Bien, antes de seguir, les hago a usted la siguiente observación. Estamos examinando todas estas sedes, al igual que las demás, y que al propio sujeto, cada uno de ellos, en un instante T. Congelado, quieto. Sin embargo, lo más importante y lo más esencial para entender las realidades es la dinámica de esas sedes. Las sedes pueden mantenerse así o no, y generalmente no, según muestra la observación. Esto, que es así, lo vamos a dejar, debemos dejarlo, para una conferencia ulterior en la que examinemos la dinámica. Es decir, todo puesto junto, se le da la tecla analítica, todo el mundo eyecta su paquete y empieza el tiempo posterior a funcionar. Bueno, pues cuando lleguemos ahí, que ya no nos queda mucho, una de las cosas que vamos a ver, junto a la dinámica de las personas, es la dinámica de todo y también de estas sedes tan diversas de trabajo. Pero hasta entonces hay que tener un poco de paciencia, sin perder de vista que esto es una especie de fotografía en un momento. Estamos en el instante T y queremos saber qué pasa en ese instante T. Cómo es cada sujeto, cómo es el paquetito, y cómo se relaciona entre sí y todas esas cosas. Y como sepamos eso, podemos escribir la economía, el estado de la economía en el instante T y proceder inmediatamente después a examinar la dinámica. Esto no se pierda de vista. No toca analíticamente todavía, pero hay que tenerlo en mente. Esto es en un instante. Este recordatorio ha de hacerse en general, y se acabó de hacer, pero en particular en relación con lo que ahora les voy a decir. Les he anunciado que en la mayor parte del tiempo de esta conferencia vamos a dedicarnos a ver las características en un sentido especial y después el establecimiento de la tipología. Vamos a recorrer otra vez las características en una perspectiva especial, que es la estructura de gobierno
y la intencionalidad de la sede. Recuerden ustedes que esto se aplica a todas las sedes. Una ama de casa y probablemente más gente en una familia haciendo su trabajo ahí. Un trampero solitario en mitad de los bosques de una inmensa fábrica dedicada a producción en cadena y serie con miles y miles de trabajadores a cualquier sitio. Estructura de gobierno e intencionalidad. Estas características que introdujimos en la sesión anterior y que ahora estamos viendo otra vez en esta perspectiva, son las que más nos interesan. Son, en primer lugar, perdón ustedes, en primer lugar, las que más nos interesan. Más que si produce automóviles, retortas, esa cosa que vuela a drones, o lo que sea. Más y sí, más. Porque es más fundamental. Y es más fundamental especialmente en una perspectiva dinámica, que es la perspectiva más real. Porque el instante es una convención analítica. Todo fluye continuamente. Lo que pasa es que como no podemos analizarlo de una manera así, de inmediato, pues utilizamos cortes estáticos en algún momento del análisis, que es lo que hemos estado haciendo y lo que hacemos ahora. Pero en el sentido estricto de generación de acción humana y sus productos, es la perspectiva dinámica a la que vamos a llegar, la que más nos interesa. Y precisamente esa perspectiva más fundamental no es si se dedica a producir máquinas de ferrocarril de vapor o autogiros, helicópteros o submarinos o soja o nueces de cacao, ¿sí? Almendras de cacao o lo que sea, no. Es la estructura de gobierno e intencionalidad. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué, para qué y por qué se hace lo que se hace en esa sede? Esto no es un elemento más. Este elemento es fundamental para entender la sede, su dinámica cuando la veamos, y la relación de inserción entre una persona y esa sede. Y, en conjunto, para entender la estructura de esa economía y su evolución a lo largo del tiempo. Vamos a dividir esto, a su vez, en dos momentos analíticos. En primer lugar, el más simple pero real. No es que sea más simple como una simplificación analítica, como el modelo de competencia perfecta, cosas parecidas, ¿no? En la teoría neoclásica. No. Es una simplificación en el sentido de que son casos más sencillos de analizar y que serán ciertamente, como ustedes van a ver enseguida. Casos más sencillos donde la estructura de gobierno es la que formula la intencionalidad global, general y dominante. A esto habrá que, por decirlo, añadir las intencionalidades privadas de cada uno de los participantes. Pero ahora estamos en el caso, llamado simple, en el que la estructura de gobierno es de tal naturaleza que la intencionalidad es principalmente la que esta estructura de gobierno establezca.
La intencionalidad consiste en por qué, para qué y qué. Y esto tiene mucho más contenido del que parece. Porque esa intencionalidad es el producto de alguna concepción de lo que hay y lo que es bueno. Lo que es bueno para mí, para los demás, etc. Ya saben ustedes qué significa esto a estas alturas. Significa una concepción del ser humano, de la sociedad, inmediatamente por debajo de eso alguna concepción cosmovisiva, sea consciente o no, la estructura de gobierno y hasta el punto que sea. Y alguna concepción de lo bueno. ¿Por qué hago esto y no otra cosa? Y a este respecto hay un montón de elementos a considerar. En primer lugar, es una intencionalidad adaptativa a lo que hay, una intencionalidad adaptativa a lo que hay, pero con algún propósito de plus, por ejemplo, una mejora técnica, etc. ¿Esto se hace con qué objeto? Ganar dinero, perpetuar la tradición, todo mezclado, otros elementos políticos o del tipo que sean, pero eso forma parte de la intencionalidad. Y eso no es una cosa separada. Es una cosa que está dentro de la intencionalidad. Y aquí vean ustedes que esto, estamos en el caso simple, condiciona de modo cuasi determinante la estructura interna de la sede. ¿Qué concepto se tiene del otro? ¿Qué concepto se tiene del coparticipante en esa sede? ¿Qué concepto se tiene de las normas legales, morales, etcétera? ¿Qué concepto se tiene? Y así sucesivamente. Y desde luego, de cómo se integran las relaciones personales en la sede, hacia afuera, dentro. Por supuesto, ¿qué grado de conocimiento de esto se hace público? Más público, menos público, confidencial, universal, si se miente o no se miente, si la información es parcial o no, si hay vicio oculto. Estas cosas que no son separadas de la intencionalidad. De modo uno. Estamos en el caso simple. Y por supuesto la cultura. Aquí caben grados, no esencialmente aritmetizables. Inmediatamente, muchísima gente que yo conozco y que, bueno, ustedes tienen ejemplos de estos continuamente en la vida y en la literatura. Bueno, sí, pero vamos a objetivarlo. Vamos a poner un baremo como la escala de dureza de Moore, ¿no? Los volcanes, o cataclismos, grado 4, un escándalo, ¿no? Bueno, se puede hacer de manera parcial, auxiliar, con mucho cuidado, pero esencialmente la gradación es de este tipo. Primero, hay estructuras subyacentes a la intencionalidad y que determinan esta de tipo cosmovisivo, antropológico, metaantropológico y ético.
No es que esto es un añadido o un... No, es que es la esencia del asunto. Cabe diversidad. Pasen y vean. Con estos elementos que les estoy ofreciendo a ustedes, van a ver seguramente ustedes la realidad de una manera más precisa. Caben y hay enormes diferencias. No pequeñas diferencias, enormes diferencias. Hay intencionalidades y todas sus consecuencias, estructura de la sede, cómo se considera al resto de los participantes, estructura interna jerárquica de la sede, todas esas cosas, en las que las personas son instrumentos, más o menos. Otras en las que no son principalmente instrumentos. Unas en las que el campo de acción intencional es muy amplio. Otras en las que es restringido. Unas en las que el alcance intencional, de proyección hacia el futuro es más corto que en otras. Unas en las que el propósito es constante. Mantener una estructura, economías socialistas clásicas, ¿verdad? Por ejemplo, en el fondo es eso. Otras en las que es en parte o en una parte muy importante la obtención de beneficios en un sentido amplio del término, nada más. Otras, obtención de beneficios, pero con algún elemento más. Enorme variedad. Y a este respecto, vamos a ver dos observaciones que les ruego que mediten muy mucho. Primera, la observación muestra inequívocamente, la observación ahora y hace 100 años y hace 1000 y bastante antes, por lo que yo creo saber, que no es no. Que no es cierto que haya una intencionalidad media con variantes. ¿Podría ser esto cierto? Como pretenden muchísimas, en fin, como pretenden algunas concepciones del asunto. Podría ser, no lo sé, si podría ser o no. No voy a entrar en ese tema ahora. Pero la observación muestra que no es cierto. No. Vean, miren. ¿Hay singularidades? Sí. De hecho, las que más cambio dinámico provocan son casos aislados o cuasi aislados y singulares. En todos los sentidos. Y aquí viene la observación. Esto es una constatación, una observación. No es un buen método analítico, sino que más bien es un método que conduce al espejismo y a la conducción a hacer una especie de curva normal. Bueno, aquí el 90% tienen estos objetivos y esta intencionalidad más o menos matizada, y luego hay unas desviaciones, cosas excéntricas. Bien, eso es un error. Porque eso está suponiendo una homogeneidad que no se da.
es altamente probable en un sentido estadístico frecuencial, por lo que yo he podido ver, y ustedes también si lo examinan, que precisamente los casos o las instancias de sedes con una intencionalidad poco frecuente en el resto, en ese momento al menos, sean los que provocan los elementos de dinámica intertemporal más potentes y de mayor consecuencia. Por tanto, agrúpelo usted por tipos, todavía no me he llegado a los tipos, y no haga usted curvas estadísticas como si todo fuese homogéneo, y entonces resulta, bueno, pues que hay singularidades. Cuando empieza, en fin, ustedes pueden buscar por ejemplo ejemplos sin límite. Pero ahora voy a ponerles uno que me he acordado cuando estaba preparando esta sesión, en uno de los momentos de repasarla, me he acordado de una cosa que es perfecta para esto. Pues, me acuerdo de un texto que yo leí cuando estudiaba la Revolución Industrial en Escocia e Inglaterra a finales del 18. El autor, como no tengo el libro a mano, quiere decir a mano, no en una biblioteca familiar a la que yo pueda acceder de modo inmediato es levantarme y cogerlo. No. Como no tengo eso en la mano, no me atrevo a decir el autor, aunque estoy casi seguro de quién es. Vamos a ver. Las meras mejoras técnicas de lo existente en aquella época, y dejando de lado los canales y las innovaciones técnicas en la mar, aparejos los buques, estructura la cadena por tierra, consistía y bien consistido en una ulterior perfección de los carruajes, de la mejora de la raza caballar o mular o del tipo que fuese, en el Tíbet de los yaks, por ejemplo. A nadie se le había ocurrido lo de la máquina de vapor. Absolutamente a nadie. Lejos estaba de la mente. Esto era un libro francés, de autor agudísimo. Si es el que yo creo que sí. Lejos estaba de la mente de la mayor parte del público cosa parecida a la máquina de vapor. ¿Qué marcó el futuro? La máquina de vapor. ¿A quién se le ocurrió semejante idea? Bueno, este ejemplo perfecto. Los casos de momentos raros deben ser manejados como tales. Y frecuentemente son los más cargados de consecuencias. De todo tipo, Los positivos, a la luz de cualquier sistema ético, los negativos, todos. Esta es la primera observación. Es una curvita, aquí está la masa, y luego aquí hay las cosas raras. Mal método analítico. Malo. Porque oculta la realidad dinámica. Fíjese usted más bien en los casos de ruptura. No de ruptura sin más, sino de generación o intento de generación de una realidad cualitativa nueva. Y aquí la variedad de posibilidades en estos casos especiales es enorme. Desde gente que se dedica a destruir la humanidad porque no cree en semejante cosa, gente que lo hace sin entrar en semejantes disquisiciones, hasta gente que se dedica a hacer lo que considera que es el bien a cambio de muy poco o de nada. Todo el espectro.
Todo eso ha tenido y tiene consecuencias táctiles sobre el resto de la sociedad enormes. Examínese. Esa primera observación. Segunda observación. Bueno, ahora coger un tratado de economía política, bueno, clásico y ahora actual, yo creo. Pues yo sigo oyendo estas cosas. Ahí se satisfacen los gustos, las necesidades y los gustos del público. Bueno, vamos a ver. Las necesidades, ¿de qué tipo? ¿Y juzgadas por quién? Claro es que si volvemos al ejemplo del final 18, claro es que si para dirigirse de Edimburgo a Londres, por poner un ejemplo de la época y del momento, tiene usted dos soluciones. Una, coger un coche que efectivamente existía, y de Edimburgo a Londres, que solo le digo a ustedes una cosa. Aparte del cochero y un ayudante de cochero, llevaban una cosa que se llamaba guardia, o algo parecido, provisto de una especie de trabuco, solo digo eso, de Londres a Edimburgo y vuelta, distancia bastante grande. Ay, comodísimo, empezaba una posada en Edimburgo muy famosa que sigue existiendo, creo, y otra en Londres. Ay, cosa interminable. Tenía usted o esa vía o la vía marítima, coger un buque de transporte de pasajeros, corría paralelo a la costa, del puerto de Edimburgo, del Leeds, donde estaba entonces, ahora no sé dónde está, hasta Londres. Si al pasajero medio de semejantes expediciones, que tenía la más remota idea de que se podían fabricar máquinas de vapor, ni ferrocarriles, ni nada parecido, le da a usted y le dice, ¿usted qué prefiere? ¿Eso? ¿O ir montado en un vagón con esta seguridad, esta velocidad? La mayor parte era un personaje excéntrico, que lo sabría, le dirá a usted que prefiere el ferrocarril. Sin la más mínima duda. ¿Quién identifica ese posible modo de satisfacción de necesidad? Desde luego, el pasajero medio de eso no, porque ni se le ocurre. Ni se pasa por la imaginación. Pero esto para bien y para mal. Porque también puede aparecer un personaje civilino que decide que con ciertas operaciones se va a dedicar a vender opio. O cosas todavía más peligrosas de la mente. ¿Es una necesidad? No. Es una posibilidad que en este caso queda abierta por determinadas características del ser humano. Y yo, que busco el lucro o el dominio, por ejemplo, si entrar a juzgar ahora si es bueno, malo o mediano, eso viene en otro momento analítico. Dijo, atiza, ¿qué filón tenemos aquí? Y lo exploto. Quiero el lucro o el dominio. O ambas cosas. Pero en primer lugar, el identificador de esa posibilidad de encaje de un bien puede ser el consumidor o, frecuentemente, y en los casos de cambio de verdad, no, alguien que lo percibe. Así que no es que estén ahí dadas sin más. Y lo mismo con los gustos. Lo mismo con los gustos. Exactamente igual. Estas dos observaciones deben ser tenidas en cuenta. Con esto en mente, ahora procedan ustedes a la reordenación, al reexamen de las características. Y van a ver ustedes cómo la cosa se percibe de otro modo. Y esto se da, les dejo a su cuidado, ver esto en una familia
en una explotación agrícola pequeña, en un enorme combinado de los que había antes, yo no sé si sigue habiendo ahora, enorme combinado de producción en la ex Unión Soviética, en una enorme factoría de las que había, que no sé si están reconstituyendo o no, de producción de automóviles en cierta ciudad del norte de Estados Unidos, Midwest, norte. Casi la frontera con Canadá, ¿vale? Frontera lacustre. Todas partes. Estructura e intencionalidad. Si volvemos al caso complejo, es el caso en el que la estructura de gobierno no tiene una intencionalidad uniforme, pues la propia naturaleza de su composición. La composición de esa estructura de gobierno es suficientemente heterogénea como para que no quepa de un modo claro y distinto afirmar hay una intencionalidad formulada. Hay un concurso de intencionalidades, que pueden ser más o menos coherentes entre sí y frecuentemente no son coherentes. ¿Qué pasa en este caso? Pues en este caso no pasa nada, pasa que todo se complica. Y entonces las posibilidades dinámicas de que esa sede entre en periodos de inestabilidad interna de los más diversos tipos, que pueden incluso conducir a su extinción, esa probabilidad aumenta. ¿Serán casos de estos? Claro que serán casos de estos, por supuesto. También los anteriores, pero esos también. Aquí es esencial el examen de las intencionalidades del Jesús, tal y como les acabo a ustedes de decir. Entonces termina las relaciones hacia afuera, las relaciones hacia adentro, la cultura interna de la sede. Bien. Bueno, pues ya tenemos las características con todo lo que hemos visto hasta ahora. Tipología. Bueno. Vamos a ver. La tipología más conveniente, a mi juicio, y por lo que yo he llegado a pensar, con algún ejemplo práctico que no les voy a contar a ustedes, se establece del modo siguiente. En primer lugar, hay que establecer una tipología analítica. Hecho esto, se procede a establecer una tipología sobre la analítica operativa, es decir, que podemos utilizar para examinar los hechos empíricos tal y como los vemos, incluyendo esto, estadísticas, anuales y todas las cosas. Lo que yo le voy a dar a ustedes ahora, señoras y señores, no es lo segundo, ni es lo primero, no. ¿Por qué? Por lo suyo. Es una idea, una indicación suficiente para entender el asunto, que es lo que se trata aquí. Una indicación de cómo sería una tipología analítica bien hecha, sánscrita, bien construida. ¿Por qué no lo voy a hacer en pleno? Porque es engorrosísimo, larguísimo y pesadísimo. Y no le voy a añadir ningún plus. Yo entiendo que habrá participantes en este ciclo que esto les interese mucho. A otros no. Bien. No voy a decirles cómo se hace, o cómo se puede hacer, más bien,
porque hay varias posibilidades alternativas, ni la ideal, o analítica, perdón, ni la apta para inmediata inspección real empírica de los hechos. Esto es una cosa técnica, muy interesante, muy buena, todo eso, pero técnica, aparta del camino. Les voy a dar una idea indicativa de qué características tiene, en general, una tipología analítica que nos permita establecer tipos de sedes a la luz de las características, utilizando las características como elementos de construcción de la tipología. Ya les he dicho a ustedes que no voy a darles ninguna cosa de tipo práctico. Lo cual no quiere decir, y se lo recordaré en unos momentos cuando acabemos la sesión, lo cual no quiere decir que no puedan, a los que entre ustedes interese, algunas fértiles mentes, utilizar las indicaciones que les he dado para intentar, y probablemente con éxito, construir ustedes mismos estructuras tipológicas de ese tipo. Eso es otra cuestión. Bien, ¿cuál es la idea de estructura tipológica? Vamos a ver. De momento, ya vemos que son, por así decirlo, clases de combinaciones diversas de características, de las que hemos visto, de todas. Lo cual nos da una malla, M-A-L-A, una especie de malla, puntitos por aquí. Una hipermalla, porque tiene varias dimensiones. El número de dimensiones que tiene no es el de las características, es mucho mayor, según vamos a ver ahora. Y esta malla, ustedes pueden prefigurar en su cabeza, esta malla, sí, tal, en ustedes, este tipo, y este tipo, y este tipo, y este, y este, y este, y este. Una hipermalla. A continuación, ahora volveremos sobre la malla esta, sobre esto se puede trabajar analíticamente de diversos modos para ver lo que más nos interesa en un momento determinado, el enfoque que quieran abordarle, si examinar la distribución de tipos en cada... Eso es la cuestión. Pero la base, la idea indicativa es que hay una hipermalla de nódulos, aquí, 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 que son los tipos sedes. Intencionalidad de tal tipo que obedece a este tipo de estructura cosmovisiva de concepción antropológica y ética. Y dentro de eso, subtipos. Más amplitud, menos amplitud, contenido diverso, por tipo de cosmovisiones, antropología, etc. Y hay varios tipos. La otra. Todas las cosmovisiones. Esto se puede hacer de múltiples modos. Múltiples. Por ejemplo, partiendo de las 4 tipos de cosmovisiones que vimos y cosas mucho más complejas. Aquí, fíjense ustedes el grado de complejidad del asunto. Más proyectividad, menos proyectividad, dentro de cada cosa, ¿eh? Estructura organizativa de tal tipo, grado de conocimiento que se da, relación con otras sedes interrelacionales de trabajo,
o de las que hemos visto, o de las que vamos a ver. Espero que se hagan ustedes una idea en su cabeza. Estos son los tipos que nos interesan. Estos. Precisamente estos. Y ahí están después, y como elementos, si se dedican al sector primario, secundario, terciario, cuaternario, o lo que se vaya inventando en las próximas décadas. Si son multinacionales o ni no nacionales ni sí nacionales, nada. Etcétera, etcétera, etcétera. Estos son subtipos de los tipos más fundamentales. Esta es la estructura tipológica. Y en el seno de esto, ya están los tipos, ahora aparece el sujeto. Y se instala. ¿Cómo se instala? Esto ya es la última parte del asunto. Eso lo veremos en la próxima conferencia. Yo les ruego a ustedes, señoras y señores, que piensen lo que les he propuesto y traten de verlo analíticamente en primer lugar, pero en segundo lugar, poniendo ejemplos prácticos que ustedes pueden ver con esto. Y con estos deseos de que estén ustedes en trance de observación, les deseo muy buenas ya noches.